rutas fiscales de Centroamérica y elaborar el mapa de cada una, y no solo de Centroamérica, sino que también las internas. Bien, solo quiero asegurarme de algo, chicos. ¿Están viendo la transición de las diapositivas? Es decir, ¿está pasando una a otra o se ha quedado estancada en un mismo lugar? Sí, que sí está pasando. ¿Están viendo la introducción en este momento? Sí. Vale. Sí. Perfecto. Como todos sabemos, cuando las mercancías vienen del extranjero, dependiendo del modo de transporte, tienen diferentes rutas. En el modo marítimo nosotros sabemos las rutas, bueno, o tenemos la noción de que obviamente existen rutas marítimas. Cuando viene vía aérea, de la misma manera. Y cuando viene por vía terrestre, igual. Hay rutas establecidas. Hay, digamos, trazada una ruta que seguir legalmente, ¿verdad? Para poder hacer llegar un producto de un punto A a un punto B. Entonces, todos los productos que vienen del extranjero, ya sea para un depósito de dinero en una zona franca, tienen que viajar, ¿verdad? Por medio de rutas que la Dirección General de Aduanas, en este caso, ha establecido. A eso se le conocen como rutas fiscales. Si la mercancía o el vehículo transita por una ruta no autorizada, ¿verdad? Es posible, como ustedes ya conocen, que no es posible, sino que es de hecho de que ese transportista o ese motorista se va a hacer acreedor de una sanción por la infracción que ha tenido. En este caso, transitar fuera de la ruta fiscal establecida. Ahí les coloco ese mapa a manera de referencia. Ustedes saben que cada punto rojo, cada círculo representa una aduana. Y ahí está A, B, C, D, y más adelante vamos a ver cada uno de esos. Nada más para hacer una retroalimentación y ver si en realidad se aprendieron los códigos de las aduanas. Voy a hacer la siguiente pregunta. David, ¿cuál sería la aduana con el código 01 en nuestro país? No recuerdo. ¿Le puedo ayudar? Sí, claro. San Bartolo. San Bartolo. Ok. San Bartolo, no se olviden, San Bartolo es la principal aduana de nuestro país. Digamos, el centro de operaciones de la Dirección General de Aduanas está en San Bartolo. Por tanto, esa aduana, que es una aduana interna, de hecho, es la 01 en su codificación. Vamos a ver qué nos dice Jacqueline Rivera. El aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, ¿qué código es? ¿Qué código de aduana? Sí, sí. Comalapa. Sí, correcto. Es el 03. Va, el 03. Vamos a ver Kenia. Aduana Acajutla, aduana marítima Acajutla, ¿qué código es? No recuerdo, Inge. Y según ahí el mapa. Es el 02. Va, es la 02. Voy a hacer otra pregunta. Y si esta persona no sabe el código de la aduana, para la próxima clase yo la voy a preguntar una por una y va a ser una nota. Dice, se las tienen que aprender todas. Y voy a preguntar una por una la próxima clase. Porque de hecho, si no manejamos la aduana, cuando estemos llenando la declaración, la DUCA en este caso, o la DUCA T, o la DUCA F, o la DUCA D, necesitamos el código de la aduana. Y si no la sabemos, entonces vamos a tener serios problemas. Oscar,
¿Cuál es el código de la aduana interna Santa Ana? Aduana interna Santa Ana. 06. 06, ¿verdad? Vale. Sí. Para la próxima clase, chicos, nota, necesito que me deben de decir todos los códigos de las aduanas y tienen que saber cuál aduanas son internas, cuál aduanas son marítimas y cuáles son de frontera. Por ejemplo, aduana El Amatillo, ¿qué tipo de aduana es? Aduana de frontera. Aduana de frontera, perfecto. Aduana Santa Ana, ¿qué tipo de aduana es? Es una aduana interna. Una aduana interna. La Unión, ¿qué tipo de aduana es? Marítima. Marítima. Vale. Entonces, así como manejan la información para algunas aduanas, necesito que lo manejen para todas las aduanas. Ahora, recuerden también que dentro de las zonas francas hay delegaciones de aduanas. Por ejemplo, acá en Calvo hay una delegación de aduanas. En la Concordia hay una delegación de aduanas. Y en cada una de las zonas francas hay una delegación de aduanas. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? Bien, una vez aclarado eso, vamos a seguir avanzando acá. ¿Me confirman si se pasó la diapositiva? Yo sigo la introducción, no sé los demás. Yo igual. Yo sigo. Ah, ya cambié. Vale. Ya cambió. Hay dos tipos de tránsito aduanero. ¿Qué es el tránsito aduanero? Bueno, el tránsito aduanero es un régimen aduanero. ¿En qué consiste? En trasladar, ¿verdad? O custodiar, mejor dicho, el producto desde un punto de origen a un punto de destino, desde Honduras a El Salvador, Nicaragua a El Salvador, Estados Unidos a El Salvador, diferente origen o diferente destino. Hola. Hasta ahorita pude conectarme, no sé si me puede tomar asistencia. Soy Rebeca. Ok, Rebeca. Bien. De hecho, chicos, en el modo terrestre, ¿cómo se llama el instrumento que permite asegurar la mercancía para que ésta no sea violentada? O sea, no abrir el medio de transporte para ingresarle droga o ingresarle contrabando. ¿Cómo se llama ese instrumento? El precinto aduanero. El precinto aduanero, o conocido también como Marchamo. marchamo, correcto. Entonces, ese artefacto pequeño, ese instrumento sirve para controlar o asegurarse de que el medio de transporte no ha sido violentado, no ha sido abierto, ¿verdad? De hecho, el abrir o el romper el marchamo sin la autorización de una autoridad aduanera es una infracción también, ¿verdad? Si ustedes leen ahí las infracciones, eso también es una infracción. Entonces, cuando hablamos de tránsito aduanero, existen dos tipos de tránsitos aduaneros. Tenemos el interno y el internacional. El interno consiste en el control aduanero que se ejerce para un medio de transporte cuando se da, como su palabra lo dice, internamente en un país. Por ejemplo, puede ser de una aduana interna a otra aduana interna. En este caso, de San Bartolo, digamos, a Santa Ana. O de una zona franca, de una delegación de zona franca a otra delegación de zona franca. Por ejemplo, de Calvo, digamos, a zona franca 10 o zona franca El Pedregal, por ejemplo. Entonces, el tránsito aduanero se da
cuando el tránsito surge efecto internamente en nuestro país. Y tenemos el tránsito aduanero internacional, que es también un régimen aduanero, pero en el cual las mercancías son transportadas bajo el control de la aduana, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino. Ahora bien, en el curso de este tránsito traspasan una o más fronteras. Por ejemplo, hay una aduana de origen, una aduana en este caso de partida, mejor dicho, aduana de partida, y hay una aduana de destino. Por ejemplo, si la aduana de partida es San Bartolo y vamos para, por ejemplo, Costa Rica y la aduana de destino es Peñas Blancas, entonces para llegar a Costa Rica se va a tener que pasar por otras aduanas de frontera o conocidas como aduanas de paso. Vamos a pasar por el Amatillo El Salvador y el Amatillo Honduras. Recuerden eso también, que muchas aduanas tienen el mismo nombre en ambos países, pero hay otras aduanas que tienen diferentes nombres en el país. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a ver si se recuerda. O si no, van a tener que investigar, porque esto no se lo voy a decir. En este momento me lo tienen que investigar. Por ejemplo, aduana Anguiatú. En El Salvador se llama Anguiatú. ¿Y en Guatemala cómo se llama? Ermita. La Ermita, correcto. Correcto. Entonces, ese ejemplo aplica para otras, más que todo con Guatemala. Es donde tenemos más aduanas, que en Guatemala se llama de una manera y en El Salvador de otra. En el caso con la aduana que tenemos acá con Honduras, por el lado oriente, que es el Amatillo, y por el lado norte, el POI, en el caso del Amatillo se llama el Amatillo El Salvador y el Amatillo Honduras, ¿verdad? Manejamos el mismo nombre, pero van a haber aduanas o fronteras, ¿verdad?, que se van a llamar de diferentes nombres dependiendo del país. Entonces, el tránsito aduanero internacional, si usted lo quiere ver, es el control aduanero de los transportes internacionales, obviamente que se ejercen por una operación comercial, ya sea de importación o exportación. Y obviamente la característica es que debe de cruzar una o más fronteras. Vamos a ver algunas definiciones para ponernos en contexto y ya ir viendo algunos parámetros bien importantes. Y aquí vamos a ver algunos nombres de aduanas también, o de fronteras. Bien, tenemos tres definiciones, que es diferente, obviamente. Aduana de ingreso, aduana de partida y aduana de destino. ¿Qué es una aduana de ingreso según nuestra legislación? Una aduana de ingreso es aquella aduana salvadoreña que es utilizada para que puedan ingresar mercancías al territorio aduanero nacional, pudiendo hacer las aduanas de ingreso terrestre, aérea o marítima. Por ejemplo, si traemos un producto vía aérea, ¿cuál sería nuestra aduana de ingreso? Comalapa o Ilopango. Comalapa o Ilopango, correcto. Si traemos una mercancía por vía marítima, ¿cuál sería nuestra aduana de ingreso? ¿Cuáles serían nuestras aduanas de ingreso? Acajutla. La Unión. O la Unión, ¿verdad? Perfecto. Es decir, si le hago esta pregunta en el examen, no me va a salir que si viene marítimo la mercancía, el ingreso va a ser el Amatillo. No me voy a salir con eso, ¿verdad? Porque la aduana interna debe de representar y debe de considerarse dependiendo del modo de transporte utilizado. ¿Okay? Por ejemplo, si venimos por modo terrestre desde Nicaragua y vamos a ingresar a El Salvador, ¿cuál sería nuestra aduana de ingreso? Si vinimos de Nicaragua y vamos a ingresar a El Salvador vía terrestre, ojo, terrestre, ¿cuál sería nuestra aduana de ingreso?
Ajá. Hola, hola. El Hola, ¿me amatillo. escuchan? Tío. El amatillo, correcto, ¿verdad? El amatillo. Entonces, quedamos claro que es una aduana de ingreso. ¿O hay una duda? ¿Hay alguna duda? ¿Un comentario? Aduana de ingreso. Bien, ahora vamos con aduana de partida. Nos dice la definición que una aduana de partida es la aduana de un país signatario. Ingeniero, ¿qué es un país signatario? Un país que forma parte de un acuerdo comercial o de un nivel de integración. Nosotros como Centroamérica formamos el llamado mercado común centroamericano. Por eso, en el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se lo considera país signatario. Panamá se va adheriendo ahí poco a poco, ¿verdad? Pero ahí va en ese rumbo también. Entonces, la aduana de partida es la aduana de un país signatario que autoriza, ojo, esto es importante, autoriza el inicio de una operación de tránsito aduanero internacional. Por ejemplo, si mi tránsito internacional va a comenzar en San Bartolo, esa sería la aduana de partida. ¿Ok? Si mi tránsito va a comenzar en el Amatillo sería mi aduana de partida. Si el tránsito internacional va a iniciar allá en Peñas Blancas, Costa Rica, esa va a ser la aduana de partida. Si el tránsito va a iniciar allá en Guasable, entre Honduras y Nicaragua, esa va a ser la aduana de partida. Yo creo que no hay alguna pregunta con eso, ¿verdad? Aduana de partida, el lugar, la aduana donde damos inicio al tránsito o se autoriza el tránsito aduanero internacional. Y luego tenemos la aduana de destino, que la aduana de destino es aquella que está situada siempre dentro de un país signatario y es donde termina la operación de tránsito aduanero internacional. Voy a hacer un ejercicio. Traemos un producto o importamos un producto que viene desde la aduana, vamos a ver, desde la aduana Paso Canoas, entre Costa Rica y Panamá. Viene desde la aduana Paso Canoas y tiene como destino San Bartolo, El Salvador. ¿Alguien me quiere decir en esa operación cuál es la aduana de partida, cuál es la aduana de ingreso y cuál es la aduana de destino? La aduana de partida sería Paso Canoas. La Ok, aduana de ingreso sería el Amatillo y la de destino sería San Bartolo. perfecto, excelente. Ahora vamos a ponerlo al revés, ¿sí? Vamos a ver algo al revés. La mercancía sale del Amatillo El Salvador y lleva como destino Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica. ¿Cuál es la aduana de partida? ¿Cuál es la aduana de destino? ¿Y cuál es la aduana de ingreso? Va para Costa Rica, Peñas Blancas, Costa Rica. Ah, ahí ya los puse en qué pensar, ¿verdad? Recuerden que una aduana de ingreso no solo lo podemos ver desde el punto de vista como nosotros El Salvador. Imaginémonos que ahorita nosotros estamos en Costa Rica
y nosotros somos los que estamos importando. ¿Cuál sería nuestra aduana de partida? Ah, el Amatillo y El Salvador. ¿Cuál sería nuestra aduana de ingreso? Sería Peñas Blancas. ¿Y cuál sería la aduana de destino? La misma Peñas Blancas, porque hasta ahí va a llegar. ¿Sí? Entonces, dependiendo a dónde nos ubiquemos como país, por ejemplo, si usted está en Nicaragua o en Honduras, siempre hay una aduana de ingreso, ¿verdad? Y lo tiene que ver desde el otro punto de vista también. Bien, vamos a comenzar viendo, chicos, las aduanas fiscales internas. Las rutas fiscales internas. Las rutas fiscales internas están definidas o establecidas en un instructivo generado por la Dirección General de Aduana con fecha de enero del 2005. Ojo que este instructivo solo está en letras, no hay mapa, solo son letras y ahorita lo vamos a ver. Ya les voy a explicar la tarea que van a hacer ustedes. Bien, les voy a proyectar acá el instructivo, lo tengo aparte. Este instructivo ustedes lo pueden encontrar en la plataforma, ahí les dejé la información. Me avisen si ya están viendo el instructivo, es un documento en PDF. Hola, hola. Ahorita sí ya se ve. Sí, sí. Ya. Ya se ve. Va. Me voy a dirigir específicamente a las rutas para tránsitos internos más que todo. Va. Fíjense bien. Dice el instructivo lo siguiente. Todo medio de transporte, aquí se lo voy a ir marcando, que circule con mercancías en el tránsito internacional terrestre deberá circular de acuerdo a la autorización que se le confiera por la autoridad aduanera. Es decir, aduanas le da la autorización para circular por cierta ruta. Únicamente por las siguientes rutas. ¿Qué dice? Y nos dice, de aduana del Amatillo hacia la Achadura y viceversa. Es decir, si partimos desde el Amatillo y vamos para la Achadura, ¿cuántas rutas tenemos disponibles? Bueno, según este instructivo tenemos dos rutas, la ruta A y la ruta B. Veamos qué nos dice la ruta A. Dice, ruta A, desvío de San Carlos La Unión, carretera El Litoral, kilómetro 5 hasta llegar a la aduana y la Achadura. Esa es la primera ruta, prácticamente es por el litoral. Y tenemos la otra ruta, desvío de San Carlos, carretera panamericana San Miguel, San Rafael Cedros, San Martín, carretera de Oro, Apopa, Redondela Integración, que es Altepeque, Sitio del Niño, El Poliedro, Sonsonate, kilómetro 5 hasta llegar a aduana y la Achadura. Entonces, para ir desde el Amatillo a la Achadura, hay dos rutas fiscales autorizadas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, chicos, para la tarea grupal de esta semana? Si ustedes se fijan, acá el instructivo solo da los nombres de los lugares. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a agarrar Google Maps y van a trazar la ruta y van a hacer la captura y van a colocar la ruta en el mapa. No sé si me explico. ¿Cómo Hola. dijo? No lo entendí. Vaya, voy de nuevo. Si ustedes se fijan acá, el instructivo nada más nos da la ruta, pero en nombres de lugares específicos, en nombres de carreteras. Pero no hay no lo vemos así visualmente, valga la redundancia, no lo apreciamos gráficamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Estas rutas las van a trazar en el mapa. Pueden usar Google Maps, por ejemplo. Por ejemplo, la ruta para ir de El Amatillo a la Achadura, la ruta A. Agarran Google Maps y trazan desde El Amatillo a San Carlos,
pasando por la carretera litoral, hasta llegar, pasando por el kilómetro 5 hasta llegar a la aduana de la Achadura. Toda esa ruta la van a trazar en Google Maps y la van a colocar ahí, la van a pegar. Esa sería la primera ruta para ir de la Matillo a la Achadura. Y van a colocar la otra ruta que está autorizada, desde el de Pío San Carlos, la carretera panamericana, lo mismo, van a agarrar a Google Maps y van a hacer la ruta, pero según lo que les menciona acá el instructivo. No sé si me explico. Sí, ingeniero. Vale. Entonces, recuerden. Hola. Dibujaríamos para este dibujaríamos los dos mapas, el A y el B. Sí, exacto. Exacto. Okay. Que son las dos rutas establecidas para ir desde el Amatillo a la Achadura y viceversa. Vale. Solo se trazaría como, digamos, poniéndole un color a la carretera. Correcto, correcto. Bien, veamos la otra ruta que está establecida, pero en este caso de aduana El Amatillo hacia aduana Anguiatú y viceversa. Vamos a ver cuáles son las rutas establecidas. Dice de Pío San Carlos, carretera panamericana San Miguel, San Rafael Cedro, San Martín, pasando por la carretera de Oro y llegando a Popa, tomando el rodo de la integración con destino a Quesaltepeque, luego Sitio del Niño, desvío a Santa Ana, Metapán, hasta llegar a aduana Anguiatú. Entonces, desde la Matillo a aduana Anguiatú solo hay una ruta fiscal. ¿Ok? Desde la Matillo hacia Anguiatú, solo una ruta fiscal. Ahí está. Y van a hacer exactamente lo mismo. Con todas las rutas que veamos de aquí en adelante van a hacer exactamente lo mismo que ya les expliqué. Luego tenemos aduana El Amatillo hacia aduana San Cristóbal y viceversa. Igual solo tenemos una sola ruta. La ruta, digamos, panamericana. Si usted se las quiere aprender la ruta, véalo de dos puntos de vista o dos. Ruta litoral, ruta panamericana. En este caso, para ir a la Matillo, desde la Matillo a San Cristóbal, ruta panamericana. Y usted ahí le menciona el instructivo qué puntos son los que debe de tocar. Bien. Luego dice, de aduana El Amatillo hacia aduana Cajutla, fíjese bien, aquí tenemos otra vez dos rutas. Ruta litoral, fíjese bien, y también ruta panamericana para ir a Cajutla desde el Amatillo. Para ir a El Amatillo o desde el Amatillo hacia Cutuco o hacia La Unión, la ruta, solo tenemos una ruta desde el desvío San Carlos hacia La Unión, aduana Cutuco, aduana marítima La Unión. Yo creo que ahí no hay pérdida. Va a ser quizás la ruta más fácil que van a trazar. Luego dice, de la aduana El Achadura hacia Cajutla y viceversa, aquí está también la ruta. Kilómetro 5, carretera Cajutla, hasta llegar a aduana Cajutla. Luego tenemos la ruta de San Cristóbal hacia Cajutla y viceversa. Tenemos una sola ruta de la carretera panamericana, pasando por el Poliedro, llegando a Los Urdes, pasando por Sonsonate, hasta tomar la carretera hacia Cajutla y llegar a la aduana Cajutla. Y así sucesivamente. No les voy a mencionar todas las que están acá porque los voy a llenar de la misma información. Solo que quiero decirles que cada aduana, entre cada aduanas hay rutas. Solo hay rutas, hay algunos casos que no existen rutas entre aduanas. Ya les voy a mencionar qué casos son. Pero la mayoría de aduanas tienen rutas con otras aduanas. No aplican para todas. ¿Para cuáles no aplican, ingeniero? Vale. Aquí le menciono para cuál no aplica. Aquí dice, rutas no habilitadas. Y dice,
no se permitirán operaciones de tránsito entre las siguientes aduanas. Entre la Achadura y las Chinamas no va a encontrar rutas. Entre las Chinamas y San Cristóbal no va a encontrar rutas. Entre Anguiatú y la Achadura no va a encontrar rutas. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica de estas aduanas donde no se encuentran rutas entre sí? ¿Cuál es la característica de estas aduanas? La Achadura, las Chinamas, San Cristóbal y Anguiatú. ¿Cuál es la característica de esas aduanas? Hola, hola. Esa, no sé, es tan cerca y creo que solo hay una, bueno, en el país solo hay esas dos rutas, prácticamente las dos principales, ¿verdad? Pero para ahí en esa zona, solo es una sola carretera. Prácticamente, solo son desvíos ahí, por lo menos, perdón, cuando uno sale digamos, de la aduana de Acajutla, solo toma, si viene de Acajutla, solo toma un desvío hacia la derecha viniendo de Acajutla y prácticamente cae en las Chinamas o más adelante, agarra un redondel y sigue la otra, van en la misma línea, digámoslo así, en este sentido. Vale, muy bien. La característica es que esas 5 aduanas colindan con Guatemala y están cerca, ¿verdad? Por eso es que no hay rutas entre ellas. No tiene sentido venir desde la Achadura hacia Anguiatú. O sea, voy a ingresar a la Achadura y voy a salir por Anguiatú. O sea, ¿cuál es el sentido? No, ¿verdad? Igual, de aduana El Amatillo hacia aduana El Poy no hay ruta. ¿Por qué? Porque las dos aduanas colindan con Honduras. El Amatillo aquí en la zona oriente y el Poy en la zona norte. Por ende, no hay rutas entre ellas. ¿Ok? Visualicen eso. Estas 5 aduanas, Achadura, Chinama, San Cristóbal y Anguiatú, todas colindan con Guatemala. Por tanto, entre ellas mismas no hay rutas. Lo mismo sucede con el Poy y el Amatillo. Entre ellas no hay rutas. No sé si queda clara esa información, chicos. Sí, yo le percaté lo que iba a entender. Vale. Ahora bien, ahora vamos a hablar de los plazos, porque también hay plazos. Es decir, hay tiempos que cumplir para cubrir las rutas. Entonces, a continuación, les voy a proyectar acá los plazos. ¿Me avisan si ya los están viendo? Sí. Sí. Vale, perfecto. Fíjense bien. Para los tránsitos internacionales de una aduana de frontera a otra aduana de frontera, es decir, desde la Achadura al Amatillo, Achadura es aduana de frontera, ¿verdad? Y el Amatillo es aduana de frontera. Entonces, un tránsito de una aduana de frontera a otra aduana de frontera, el plazo para este tránsito terrestre será 24 horas improrrogables. Tienen 24 horas el motorista para venir desde la Achadura hacia el Amatillo. Por ejemplo, pudiera ser otro caso, desde Anguiatú hacia el Amatillo, desde una aduana de frontera a otra aduana de frontera. Ingeniero. Ajá. Y si a un dado caso, por decirlo así, se arruina el vehículo donde viene, o sea, el trailer, podría decirlo. Y tiene que dejarlo, por decir, unos 3 días a que lo estén arreglando. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Porque ahí dice que es improrrogable. Vale, le explico el proceso. La legislación aduanera en el tránsito internacional considera dos casos. Los casos fortuitos, como accidentes, por ejemplo, ¿verdad? Accidentes, o que de repente se arruinó el vehículo, o que de repente hay una huelga y se cierra una carretera,
o de repente hubo un huracán o un terremoto que impidió que el vehículo pudiera cumplir con este plazo. Lo que debe de hacer el transportista, el motorista, es dar aviso a la delegación policial más cercana que tenga para poder demostrar, ¿verdad? Y que la entidad policial va a hacer el levantamiento de un acta en el cual ahí diga, debido a esta situación, vehículo tal y tal y tal, con las placas tal, con tal motorista, ha quedado varado en este lugar, sea por un accidente o por una huelga o porque le robaron la mercancía, por diferentes razones, casos fortuitos, ¿verdad? Entonces se presentan ante la autoridad policial más cercana para que haga el levantamiento de un acta. Entonces esa acta respalda a ese transportista ante aduanas para hacer ver, ¿verdad?, de que no ha sido con dolo el hecho de violar el plazo, sino que el plazo no se ha cumplido por un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Ese sería el proceso a seguir. Y en ese caso que no presente un justificante, ¿qué procedimiento se haría? Que no presente un justificante es una infracción. Es una infracción. ¿Qué tipo de infracción es, chicos? Administrativa. Correcto. Una infracción de tipo administrativa. Fíjense bien lo que dice la infracción. Dice, transitar fuera de las rutas establecidas o el incumplimiento de los plazos fijados para el régimen de tránsito aduanero, sin que exista causa justificada. Ingeniero. Ajá. Dígame. Perdón que le interrumpa, pero para concluir, tengo una duda con respecto a lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? De por si se arruinaba el transporte o por si no tenía la extinción de la evidencia para solventar el problema, pero porque muchas veces se da, bueno, en la televisión se ve muchas veces que hay hasta 1, 2 o 3 días que la aduana, independientemente cualquiera de las fronteras, ya sea la Echadura, el Pollo o el Amatillo, están como saturadas, que hay 1 o 2 kilómetros cubiertos por el transporte que quiere ingresar o salir. En este caso, como estamos hablando de la sanción, entonces, ¿cómo sería en ese caso? Porque porque muchas veces están allí en la televisión que como problemas en la aduana, ¿verdad? Por no agilizar los procesos por tardados. Porque el sistema se cayó y que grandes filas, pero ahí ya no tiene nada que ver el transportista porque es un problema de aduanas. Esa sería la justificante. Ajá, por eso le decía yo porque muchas veces se vence el plazo de las 24 horas, entonces existe algún procedimiento ahí. Sino que es problema de aduanas. Entonces ahí sí no tiene que ver en la transportista porque él ha cumplido en llegar, ¿verdad?, digamos en el tiempo, pero como aduana está tan saturado que de repente se va el sistema o que de repente un proceso o se está haciendo alguna remodelación, algo por ahí, o que de repente el sistema de transmisión de información se ha ido porque no hay internet, es decir, es una cuestión de aduanas, por tanto ahí ya no aplicaría el hecho de incumplir con el plazo porque él llegó a la fila, digamos, en el tiempo establecido. Puede surgir la pregunta, bueno, ¿y cómo sabe aduana que llegó exactamente las 24 horas a la fila? Pues parte del proceso y es parte de los problemas que tenemos todavía como sistemas aduaneros, que no tenemos fluidez todavía en las aduanas. Todavía es demasiado engorroso el proceso
Y hay varios aspectos, ¿verdad? Tanto la infraestructura también como mucho papeleo todavía. Entonces se está por ese rumbo de una aduana sin papeles que permita agilizar el proceso y no se hagan esas grandes filas de vehículos, sino que pueda fluir más rápido el tránsito. Bien, entonces de una aduana de frontera a otra aduana de frontera, 24 horas es el plazo. Vamos con el otro plazo. Para los tránsitos internacionales que se dé de una aduana interna o delegación de aduana hacia una de frontera o viceversa, por ejemplo, si yo quiero ir de San Bartolo a Matillo, o sea, de una interna a una de frontera, si yo quiero ir de San Bartolo, por ejemplo, a Anguiatú o Alpoy, el plazo son 18 horas improrrogables. Entonces, repitamos, de una aduana de frontera a otra de frontera, 24 horas es el plazo. De una aduana interna o delegación de aduana de zona franca a una aduana de frontera, son 18 horas improrrogables. Y hay un tercer plazo, que son los tránsitos internacionales que se den de una aduana interna a otra interna, o de una zona franca a una interna, o de una zona franca a otra zona franca. Por ejemplo, de San Bartolo a Santa Ana, que son dos zonas francas internas, el plazo son 12 horas improrrogables. De una delegación, digamos, de zona franca El Pedregal, aduana interna San Bartolo, son 12 horas improrrogables. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son las aduanas internas y cuáles son las aduanas de fronteras y cuáles se denominan delegaciones de aduana. Como les repito, son las delegaciones que están dentro de las zonas francas o los depósitos de perfeccionamiento activo, conocidos como DPA. Entonces tenemos tres plazos: 24 horas para ir de una aduana de frontera a otra de frontera, 18 horas para ir de una aduana interna a una de frontera, y 12 horas para ir de una aduana interna a otra interna, o de una zona franca, una delegación de zona franca a una interna, o de una zona franca a una zona franca. Son 12 horas. ¿Alguna pregunta con los plazos? No, ingeniero, yo creo que está bien. Pero estas horas son nada más solo para acá, para Nacional, ¿va, ingeniero? Porque cada delegación, digamos, cada aduana tiene su tiempo. Como por ejemplo, Guatemala tiene sus diferentes horas también, no reinciden, pues no son las mismas. No. Recuérdense que nosotros somos un país pequeño, ¿verdad? Y por ende, estas horas no pueden aplicar, por ejemplo, a Honduras, que es un país con mayor extensión territorial. Que posiblemente lo que nosotros nos tardamos 24 horas en pasar el país, aunque es menos, puede ser en otro país, puede ser más tiempo por la extensión territorial. Entonces, cada país establece sus plazos internos para el control aduanero, el tránsito aduanero interno. Pero ojo también, estos plazos deben de cumplirlo los transportistas internacionales. Por ejemplo, si viene un transportista que viene de Costa Rica y va con destino a Guatemala y va a pasar por nuestro país, él tiene que cumplir estos plazos. Para ir de una aduana de frontera a otra de frontera, se debe tardar máximo 24 horas para pasar el país. Bien, acá en este mapa que les muestro, acá están, digamos, como las dos principales rutas fiscales, lo que les mencionaba, ¿verdad? El litoral y Panamericana. Acá tenemos las diferentes aduanas, por acá tenemos interna San Bartolo, tenemos las Chinamas, acá a las 04, 05 la Chadura, y ahí tenemos las diferentes rutas que ustedes las van a trazar una por una
para que de esa manera usted conozca cuando tenga que ir de una ruta o de una aduana a otra aduana, qué ruta fiscal es la que debe recorrer el medio de transporte. Ahora vamos a ver las rutas fiscales internacionales, que las rutas fiscales internacionales están en una disposición administrativa de carácter general, específicamente la número 11 del año 2012. Igual, esta disposición de carácter administrativa está en la plataforma, ahí también se las dejé lista para que ustedes puedan descargarla y la puedan utilizar también para la tarea que vamos a hacer. Bien, voy a proyectarles acá la disposición administrativa de carácter general para ver las rutas fiscales internacionales. Cuando digo internacionales me estoy refiriendo a la región centroamericana y no vamos a tocar si hay una ruta fiscal entre Estados Unidos y El Salvador. Es región centroamericana, aclararles eso. Bien, aquí está la disposición administrativa de carácter general. Me avisan si ya la están viendo, chicos. Es un cuadro. Mi pantalla se quedó en rutas fiscales internacionales y no pasa de ahí. Vale. Y ya me